Repara eso si puedes, Linda. El hombre de traje señaló el motor muerto con una sonrisa que no necesitaba explicación. Sus empleados estallaron en carcajadas. Ni uno solo de ellos supo, en ese momento, que estaban apostando con la persona equivocada. El sol acababa de romper sobre el puerto deportivo Marina del Este cuando Camila Vega descargó su caja de herramientas del camión. Era temprano. El agua todavía conservaba ese color oscuro de antes del amanecer, y la neblina se aferraba a los mástiles de los veleros como si no quisiera soltarlos. Los tablones del muelle crujían bajo sus botas, con ese sonido familiar que ella había aprendido a distinguir hace mucho tiempo. Madera vieja, agua fría, sal en el aire. Camila conocía ese olor, aceite de motor mezclado con sal y madera mojada. Era el olor de su infancia, el olor de su padre, el olor de los domingos en el astillero, cuando Antonio Vega llegaba a buscarla antes del desayuno, y le decía, «Vamos, que hay trabajo», con esa voz que no pedía permiso, porque nunca necesitó pedirlo. Abrió su delantal de trabajo y lo ató a la cintura con 2 movimientos rápidos. En el bolsillo frontal, como siempre, el cuaderno de cuero gastado, pequeño. Las esquinas dobladas de tanto uso, la tapa con esa textura específica del cuero que ha absorbido años de manos con aceite. Llevaba ese cuaderno en el delantal desde hacía 10 meses, desde la semana después del funeral, cuando su madre se lo había dado con las 2 manos, en silencio, como se entrega algo que pesa más de lo que parece. Esa mañana era distinta. Lo notó desde que bajó del camión. Los marineros corrían de un extremo al otro del muelle. Las carpas de patrocinadores del evento se estaban armando a toda velocidad, con grupos de 3 y 4 personas cargando estructuras metálicas y lonas con logos. Banderas ondeaban a lo largo del paseo. El sistema de sonido del evento hacía pruebas intermitentes. Un locutor repetía, probando, 1, 2, con esa energía artificial de quien sabe que en pocas horas tendrá audiencia real. La gran regata costera comenzaba en menos de 4 horas. El ambiente tenía esa electricidad particular que solo existe cuando hay dinero, orgullo y competencia en el mismo lugar al mismo tiempo. Camila no estaba allí para la regata. Estaba allí porque el señor Montoya, dueño de un velero de tamaño mediano en el amarre 12, le había pedido que revisara las conexiones eléctricas del panel de navegación antes del mediodía. Un trabajo simple. 2 horas, máximo 3. Había aceptado porque era el tipo de trabajo que le permitía estar cerca del agua sin comprometerse a nada más. Caminó hacia el amarre 12 con la caja de herramientas colgando de la mano derecha. Pasó junto a un grupo de hombres con chalecos de patrocinador que discutían sobre tiempos de salida y vientos previstos. Ninguno la miró, ninguno la saludó. No le importó. Hacía meses que no le importaba. Fue entonces cuando escuchó las voces. No puede ser. ¿Cómo no lo revisaron antes? Lo revisamos la semana pasada, señor Almendaris. Estaba completamente bien. Pues ahora no está completamente bien. Y la salida de honor es en 4 horas. ¿Qué parte exacta de eso no entienden? Camila frenó. El yate era imponente. Casi 15 metros de eslora, casco blanco impecable, con el nombre Reina del Este, grabado en el costado en letras doradas. Cubiertas de teca pulidas. Cabinas de cristal. Una embarcación construida para que la gente la mirara y sintiera que no pertenecía al mismo mundo que la persona que la poseía. Ese era exactamente el efecto que buscaba. Junto al compartimento del motor abierto, 3 hombres. Uno con overol azul y cara de no haber dormido. Ese era el mecánico. Otro joven, quizás 20 años, con camisa del Marina y expresión de pánico contenido, los brazos cruzados sobre el pecho, como si eso ayudara a algo. Y el tercero, traje oscuro impecable, cabello peinado hacia atrás con precisión, anillos en 2 dedos de la mano derecha, zapatos que costaban más que la caja de herramientas de Camila y la semana de trabajo que había dentro de ella. Rodrigo Almendaris. Camila había escuchado ese nombre en el muelle varias veces desde que llegó a trabajar allí hacía 4 meses. Empresario. Dueño de 3 propiedades en la zona costera. Organizador y patrocinador principal de la gran regata costera, cuyo nombre figuraba en el primero y más grande de los banners que decoraban el paseo. El tipo de hombre que se rodea de personas que necesitan algo de él y que ha confundido esa situación con respeto durante tanto tiempo que ya no distingue la diferencia. En ese momento,
Miraba su motor como si el motor le debiera dinero. Andrés, dijo Almendáriz al mecánico con una voz helada que no subía, pero que no necesitaba subir para que todos entendieran su peso. Te pregunto por última vez, ¿lo puedes arreglar antes de la salida? El mecánico, Andrés, según el bordado en el pecho del overol, se pasó la mano por la frente y miró dentro del compartimento con esa expresión que dicen todo lo que la boca no quiere decir frente al jefe. La verdad, señor Almendáriz, empezó, midiendo cada palabra. El problema está en el sistema de combustible. Una de las juntas del inyector parece fisurada. Para hacer bien el trabajo necesito el repuesto correcto y mínimo 3 horas. No tengo el repuesto en el taller y los distribuidores de la zona. 3 horas. Almendáriz repitió la frase como si fuera un insulto personal. Perfecto. Maravilloso. ¿Y alguien más tiene alguna idea brillante? ¿O solo están aquí para decirme lo que no se puede hacer? Camila ya no debería haberse detenido. Debería haber seguido caminando hacia el amarre 12 y haberse dedicado a su propio trabajo, al panel eléctrico del señor Montoya, a las 2 horas tranquilas con el agua cerca. Pero el motor estaba allí, abierto, accesible, y ella podía ver desde donde estaba, desde 5 metros, con un ángulo oblicuo y sin más ayuda que la linterna del sol de la mañana, exactamente qué era lo que Andrés había descrito. No exactamente una junta fisurada, algo más específico, algo que ella había visto antes en 3 variaciones distintas, algo que Antonio Vega le había enseñado a reconocer cuando tenía 12 años con la paciencia lenta de quien sabe que lo que enseña va a durar. Caminó hasta el borde del muelle. «Permiso», dijo. Los 3 hombres se giraron. Almendáriz la miró de arriba a abajo en ese segundo y medio que a veces contiene todo el desprecio que una persona puede acumular en una vida entera. Empezó por las botas de trabajo. Subió por el delantal manchado. Terminó en la cara de Camila, que lo miró de regreso, sin ninguna prisa. «¿Puede ayudar en algo?», preguntó el joven de la camisa del Marina. Su tono era el único genuino en todo el grupo. El único que no había calculado nada antes de hablar. «Sí», dijo Camila. «Creo que sé qué tiene». Rodrigo Almendáriz abrió la boca. La cerró. Y después la volvió a abrir, pero esta vez con una sonrisa que sus 2 acompañantes captaron en tiempo real y comenzaron a calibrar para seguirla. «¿Usted?», dijo. «Yo». Almendáriz miró a Andrés. Andrés miró al suelo. El joven marino, Tomás, según el bordado de su camisa, la miraba a ella con algo que definitivamente no era burla. «Mire», dijo Almendáriz con esa paciencia falsa que usan las personas cuando en realidad no tienen ninguna. «Esto es un motor diésel marino de inyección directa de alta performance. No es un grifo que gotea en una cocina. Le agradezco el gesto, de verdad. Pero creo que su especialidad es otra». «¿Cuál cree usted que es mi especialidad?», preguntó Camila. Almendáriz señaló vagamente hacia el camión del que ella había bajado, con el logotipo del Servicio de Mantenimiento General del Puerto impreso en la puerta. Mantenimiento General Puerto Marina del Este. Sin señalar nada más, sin decir nada más. No necesitó decirlo. Ese gesto era toda la respuesta que había. Andrés aprovechó el momento. Con esa habilidad específica de quien lleva años aprendiendo cuándo conviene hablar frente al jefe, se aclaró la garganta y dijo, dirigiéndose a Almendáriz, pero mirando de reojo a Camila: «Señor, con todo respeto, el problema de este motor requiere experiencia con sistemas de inyección directa de alta performance. No es trabajo para cualquiera». Almendáriz asintió con la satisfacción de quien recibe la confirmación que esperaba. Camila lo miró a él, luego a Andrés. «¿Y cuántos motores diésel de inyección directa ha reparado usted en los últimos 2 años?», preguntó. Andrés parpadeó. «Varios», dijo después de un segundo. «¿Cuántos en un sistema de circuito cerrado de alta presión con línea de retorno activa?». Silencio. «Porque eso es lo que tiene este motor», continuó Camila sin elevar la voz. «No es un sistema estándar. Es un circuito cerrado con retorno activo y presurización secundaria. Eso cambia el diagnóstico». Andrés miró a Almendáriz con la expresión de quien necesita que su jefe lo rescate. Almendáriz no lo rescató, pero tampoco le dio la razón a Camila. En cambio, miró al joven marinero que había estado en silencio desde el principio. «Tomás», dijo Almendáriz, «¿tú qué opinas?».
La pregunta era una trampa. Una de esas preguntas que no esperan una respuesta honesta, sino la respuesta que el que pregunta quiere escuchar. Tomás miró a Camila, luego a Almendaris. «Yo creo que debería dejarla intentarlo, señor», dijo. Almendaris lo miró con la expresión de quien no esperaba esa respuesta y no sabe exactamente qué hacer con ella. La risa llegó primero del hombre que apareció caminando por el muelle con una tableta bajo el brazo y una taza de café en la mano derecha. Federico Sarmiento, socio de inversiones de Almendaris y su sombra permanente en todos los eventos donde el dinero necesita ser visto, había escuchado el intercambio desde 5 metros atrás y se había acercado en ese momento preciso, con la sincronización de alguien que lleva años aprendiendo cuándo llegarse. «¿Está ofreciendo arreglar el motor?», preguntó Sarmiento, inclinándose hacia Almendaris, como si fuera a contarle el mejor chiste del año. «¿Ella? Eso parece. Rodrigo». Sarmiento ni siquiera pudo terminar la frase. Se dobló hacia adelante en una carcajada breve, pero suficientemente alta para que 2 marineros en el muelle paralelo giraran a ver qué pasaba. Cuando se recuperó, tenía los ojos húmedos del esfuerzo. Perdón, es que...». Otra carcajada. Más corta pero con el mismo volumen. Andrés, el mecánico, tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. Tomás no se rió. «Mire», continuó Almendaris, recuperando la compostura con la habilidad de quien practica ese movimiento. «No es nada personal, pero tengo un yate de regata con un problema de ingeniería que mi mecánico especializado no puede resolver a tiempo. Un mecánico que lleva 12 años en esta marina. No creo que usted, con todo el respeto, no le estoy pidiendo que crea nada», dijo Camila. «Solo déjeme ver el motor. Ya tiene quien lo vea, que no puede arreglarlo». Andrés abrió la boca. La cerró. Almendaris miró a Camila durante 3 segundos completos. Luego a Sarmiento. Luego al motor. Luego de regreso a Camila, con esa sonrisa particular que tienen los hombres que nunca han necesitado demostrar nada porque el mundo siempre se lo ha dado sin pedírselo. «Está bien», dijo. «¿Qué cree que tiene?». Camila dejó la caja de herramientas en el muelle con un golpe limpio y se acercó al compartimento del motor. Se inclinó hacia adentro sin pedir permiso adicional. El compartimento era oscuro y olía a diésel viejo y a goma quemada. Sus ojos tardaron 2 segundos en adaptarse. Allí estaba. No era la junta del inyector, o no era solo eso. Era el sistema completo de retorno de combustible. La línea de baja presión tenía una microfisura justo en el punto de conexión con el filtro secundario, y la vibración acumulada del motor al arrancar había estado generando microburbujas de aire en el sistema sin que nadie lo detectara. Cada vez que intentaban arrancar, el motor aspiraba esa mezcla de combustible y aire en lugar de combustible puro, se ahogaba en la ignición y se apagaba antes de estabilizarse. Un problema que parecía complejo y que tenía una causa específica y localizada. Camila sacó una linterna pequeña del bolsillo del delantal. La encendió. Señaló el punto exacto con el haz de luz. «Aquí», dijo. «La microfisura está en la línea de retorno, no en la junta del inyector. Por eso arranca y se apaga. No es deficiencia de combustible. Es que el motor aspira aire donde no debe. Cada arranque introduce más aire en el sistema y lo desestabiliza progresivamente». Silencio. Andrés se inclinó despacio para mirar. Sus ojos siguieron el haz de la linterna hasta el punto exacto que ella señalaba. Y algo en su expresión cambió. Apenas. Casi imperceptiblemente. Pero Camila lo vio. Vio el momento preciso en que él supo que ella tenía razón. «Bueno», dijo Almendaris, concediendo el punto mínimo necesario para poder ganar el argumento siguiente. «Es observadora. Pero saber qué tiene y poder arreglarlo son 2 cosas completamente distintas». «Completamente de acuerdo», dijo Camila. «Y usted no puede arreglarlo». «Puedo». Sarmiento soltó otra risa corta. Levantó la tableta con un gesto que quería parecer casual y tomó una foto de Camila inclinada sobre el compartimento del motor. No fue discreto. No intentó serlo. Camila se incorporó y lo miró directamente. Sarmiento guardó la tableta sin cambiar la expresión, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a que nadie le diga nada. Fue en ese momento cuando apareció Martín Guerrero. Camisa clara, cámara profesional colgando al hombro, credencial de prensa en el cuello con el logo del Canal Regional del Este.
Llevaba un bloc de notas en la mano izquierda y una expresión de periodista que ha cubierto suficientes eventos corporativos para saber cuándo algo distinto está pasando. Se había acercado desde el paseo sin que nadie lo invitara, guiado por ese instinto particular. ¿Hay algún contratiempo con el yate del señor Almendáriz?, preguntó con esa cortesía profesional que en realidad significa que ya está tomando nota de todo. Almendáriz se giró hacia Guerrero y en ese segundo, algo cambió en él. La audiencia cambiaba las reglas. Siempre lo hacía. La presencia de la cámara transformaba cualquier situación en una declaración pública, y Rodrigo Almendáriz llevaba suficientes años en el mundo de los negocios para saber leer esa transformación en tiempo real. Ningún contratiempo, dijo Almendáriz con la voz que usaba para los eventos. Y luego, girándose hacia Camila con una sonrisa que Guerrero podía ver con total claridad, añadió: a menos que aceptemos la generosa oferta de esta señorita, que dice que puede arreglar el motor de mi yate antes de que comience la regata. Guerrero miró a Camila, miró el motor abierto, miró a Almendáriz, levantó la cámara. ¿Y usted acepta?, preguntó. Almendáriz abrió los brazos en ese gesto de magnanimidad calculada que usan las personas cuando están seguros de que no pueden perder. ¿Por qué no?, dijo. Si logra poner este motor en marcha, señaló el reloj en la torre del capitán de puerto al fondo del muelle, antes de que suene el cañón de salida, que son exactamente 3 horas con 40 minutos a partir de este momento, le doy el contrato anual de mantenimiento de todas las embarcaciones de esta marina. Las 47 embarcaciones registradas, 12 meses completos. Tomás abrió la boca. Sarmiento parpadeó 2 veces. Guerrero bajó la cámara 1 centímetro y la volvió a subir. El contrato que acababa de describir Almendáriz era una cifra que todos en el muelle podían calcular. 47 embarcaciones, 12 meses. Era la diferencia entre un pequeño servicio de mantenimiento y una operación técnica con personal, presupuesto y respaldo institucional. Y si no lo logra, continuó Almendáriz, instalando la sonrisa de manera permanente, se va, sin pago del día de hoy, sin referencias, y sin volver a poner un pie en ninguna marina que yo patrocine o supervise en esta región costera. ¿Le parece un trato justo? Camila no respondió de inmediato. Miró el motor. Miró el reloj en la torre del capitán de puerto. 3 horas 40 minutos. Miró las manos de Almendáriz, perfectamente cruzadas sobre el pecho de su traje impecable. Las manos de alguien que no ha tocado un motor en su vida. 3 horas 40 minutos. Ella había trabajado con plazos más cortos, en condiciones peores, con materiales más precarios, en lugares donde, si el motor no arrancaba, el barco no llegaba a puerto. Justo, dijo. El apretón de manos fue breve y preciso. Almendáriz extendió la mano como quien le da una oportunidad generosa a alguien que no la merece del todo, pero a quien se la da de todas formas, por carácter. Camila la tomó con la mano derecha, todavía marcada con la mancha oscura del aceite de la inspección de 30 segundos que acababa de hacer. Guerrero capturó el momento. Sarmiento ya escribía algo en su teléfono, con una sonrisa que era casi para sí mismo. Andrés recogió sus herramientas lentamente y se alejó sin decir una palabra, con esa neutralidad estudiada de quien decide no estar presente en lo que va a pasar. Tomás no se fue. Cuando el grupo se dispersó, se acercó a Camila con expresión seria y voz baja. «Señorita», dijo, «¿de verdad cree que puede hacerlo?» Camila sacó el cuaderno de cuero del bolsillo del delantal. Lo abrió en una página de la mitad. Había diagramas, tablas, fórmulas escritas a mano con tinta azul desvaída. La letra era de un hombre, una letra precisa y apretada, que en cada trazo parecía querer contener más información de la que cabía en el espacio. La letra de Antonio Vega. «¿Tienes carro?», le preguntó a Tomás. «Sí». «Bien. Vamos a necesitar ir a buscar una pieza». Camila trabajó durante los primeros 20 minutos en completo silencio, sola con el motor y su caja de herramientas. Tomás la observaba desde el borde del muelle, con esa mezcla particular de admiración y ansiedad de quien quiere ser útil, pero no sabe todavía cómo serlo sin estorbar. Era el tipo de silencio que conocen las personas que aprendieron un oficio de alguien que amaban, no el silencio vacío. El silencio que tiene textura y forma, el silencio que recuerda. Camila desmontó el filtro secundario con movimientos que no contenían duda. No buscaba las piezas,
No consultaba nada. Sus manos iban a los tornillos correctos en el orden correcto con la naturalidad de quien repite algo que ha repetido 1000 veces antes. Tomás lo notó pero no dijo nada. Solo miraba. Fue cuando Camila sacó el cuaderno por segunda vez, abriéndolo sobre la cubierta limpia del motor para leer una especificación técnica específica, que Tomás finalmente habló. ¿Eso es un manual de reparación?, preguntó. No exactamente. Camila lo abrió más. La página estaba cubierta de diagramas de sistemas de combustible marino, con anotaciones en los márgenes en esa letra pequeña y precisa de su padre. Mi padre lo escribió, dijo, sin dejar de leer. Pasó 30 años trabajando en motores marinos de todo tipo. Empezó de ayudante en un astillero cuando tenía 17 años. Se fue a estudiar ingeniería naval en la noche mientras trabajaba de día. Tardó 8 años en terminar la carrera porque entre el trabajo y la familia no había más tiempo, pero lo terminó. Tomás miró el cuaderno con un respeto que no había planificado sentir. ¿Y usted aprendió con él? Desde los 7 años. Camila pasó la página. Había una anotación específica que estaba buscando. La encontró y asintió para sí misma. Los domingos me traía al astillero. No para que jugara o me entretuviera, para que trabajara. Me daba un trapo y me decía, limpia esto. Y mientras yo limpiaba, él me explicaba qué era lo que estaba limpiando. ¿Por qué esa pieza estaba allí? ¿Cuál era su función? ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y usted entendía? Camila levantó la vista del cuaderno. Una sonrisa pequeña, la primera de toda la mañana. Al principio no, pero aprendí a hacer las preguntas correctas. Señaló una línea de texto en el cuaderno. Mi padre decía que un motor que falla siempre está tratando de decirte algo. El problema es que la mayoría de la gente no sabe escuchar, porque quiere escuchar lo que esperan escuchar, no lo que el motor realmente dice. Tomás asintió. Y con una timidez que era genuina preguntó, ¿qué dice este motor? Camila cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo del delantal. Dice que tiene sed y no puede beber. Tomás tardó un segundo. La microfisura en la línea de retorno. Exacto. El combustible que debería circular de regreso al depósito está entrando en contacto con aire en ese punto de microfisura. Cada ciclo de arranque introduce más aire en la línea. El motor lo aspira antes del combustible y se ahoga en la ignición. Señaló el segmento específico de la línea que había identificado. La junta del inyector está bien. Lo que necesitamos es reemplazar este segmento de línea y purgar el sistema completo para eliminar todo el aire acumulado. ¿Puede hacerlo? El procedimiento sí, pero necesito el segmento de línea correcto. Diámetro y material específicos. No cualquier manguera de combustible estándar sirve para este sistema de inyección a esta presión de trabajo. Volvió a abrir el cuaderno. Leyó una especificación técnica escrita en los márgenes con precisión de quien no confía en la memoria cuando los detalles importan. Manguera de baja presión, interior reforzado con trenza metálica, diámetro interno de 10 milímetros exactos. El proveedor que conozco la tiene. ¿Dónde? En el almacén de Domingo Ferreira, a 20 minutos de aquí por la carretera costera. Tomás ya tenía las llaves en la mano. Voy ahora mismo. Camila lo detuvo con una mano en el brazo. Espera. Lo miró. Un segundo real, de los que evalúan. Tomás era honesto. Eso se veía en cómo había reaccionado desde el primer momento. En cómo no se había reído. En cómo le había preguntado si de verdad podía hacerlo, sin sarcasmo, sin intención de atraparla, solo con la pregunta directa de quien quiere saber la verdad. Ve tú directamente, dijo. Yo me quedo desmontando lo que hay que desmontar para ganar tiempo. Pídele exactamente esto. Le arrancó una hoja del cuaderno donde había anotado la especificación completa. No aceptes nada que te digan que es equivalente, o es lo mismo pero en 12. No es lo mismo, y no dejes que nadie más te ayude a buscarla. La última instrucción era específica. Tomás la escuchó. Y aunque no sabía exactamente por qué la última parte era importante, asintió como si lo supiera. Entendido. Tomás tomó la hoja. Se puso de pie, pero antes de dar el primer paso se detuvo y la miró. Señorita Vega, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué está trabajando aquí, en este marina, haciendo mantenimiento general? Lo dijo sin malicia. Solo con la curiosidad honesta de alguien que acaba de ver algo que no cuadra con el marco que tenía. Usted sabe cosas que Andrés no sabe, cosas que no se aprenden en un manual de mano.
Camila tardó en responder. Miró el agua. Los mástiles se balanceaban con la brisa de la mañana. El sol había subido lo suficiente para calentar el muelle, y la luz que rebotaba sobre el agua tenía ese color específico del mediodía cerca del mar. Porque a veces la vida te pone en el lugar que necesitas, dijo finalmente, no en el que tenías planeado. Tomás asintió con una comprensión que iba más allá de las palabras. Había algo en esa respuesta que reconoció, aunque no hubiera podido decir exactamente qué. Ella volvió al motor. En los 10 meses desde la muerte de su padre, Camila había trabajado en 4 marinas diferentes a lo largo de la costa, no porque la despidieran de ninguna, porque se iba ella, porque un lugar fijo con ese peso en el pecho era insoportable después de unas semanas, porque necesitaba moverse, necesitaba el agua, necesitaba el olor a aceite y sal que era lo más parecido a Antonio Vega que quedaba en el mundo material. Nadie en la Marina del Este sabía su apellido completo. Nadie sabía que 2 años atrás, Camila Vega había sido la jefa de ingeniería del equipo Azul Profundo, el equipo de vela oceánica que ganó el Circuito del Pacífico en su primera participación internacional, en una carrera que los expertos habían pronosticado que terminarían en el 5º lugar en el mejor de los casos. Nadie sabía que su foto había estado en la portada de Ingeniería Naval con el titular «La mujer que hizo rugir al océano». Nadie sabía que 3 universidades le habían ofrecido cátedra de Ingeniería de Propulsión Marina después de esa victoria. Ella no lo había dicho. Y nadie le había preguntado. En el muelle, era la chica del camión de mantenimiento. Eso le había parecido suficiente. Hasta esa mañana. Metió la mano en el compartimento del motor. Encontró el primer tornillo de la línea de retorno y empezó a girar. Pasó la primera hora bien. Camila desmontó la línea de retorno de combustible con una eficiencia que, de haber tenido audiencia entrenada, habría generado más silencio que cualquier discurso. Cada pieza salía en el orden correcto. Cada tornillo quedaba en línea sobre un trapo limpio para no mezclarlos. Cada conexión era inspeccionada antes de separarse, memorizando su estado, su ángulo, su orientación exacta para cuando llegara el momento de volver a armarla. El sol subía. El muelle se iba llenando de actividad. Las carpas de patrocinadores ya estaban completas. Un grupo de periodistas hacía entrevistas a los capitanes participantes cerca de la entrada principal. El sonido del mar y el sonido del evento se mezclaban de una forma que Camila había aprendido a filtrar, manteniendo solo el silencio interno que el trabajo requería. Martín Guerrero se acercó después de la primera media hora. Cámara baja esta vez. Modo casual. ¿Le molesta si hablo mientras trabaja?, preguntó. Si filma, que sea el trabajo, dijo Camila sin levantar la vista. No la cara. De acuerdo. Guerrero apoyó la cámara en el hombro y encuadró el compartimento del motor desde un ángulo lateral. ¿Puede explicarme en términos simples lo que está haciendo? Camila habló mientras trabajaba. Explicó el problema con la precisión de una especialista y las palabras de alguien que sabe comunicar lo complejo sin simplificarlo hasta hacerlo falso. El sistema de retorno. La microfisura. El mecanismo del aire en la línea. ¿Por qué un motor que arranca y se apaga inmediatamente señala ese problema específico y no otros? Guerrero no interrumpió. Escribió. Cuando terminó de explicar, Guerrero bajó la cámara. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó. Con mi padre. ¿Mecánico? Ingeniero naval. Guerrero escribió algo en su libreta. Una línea. 2. Guardó la libreta. Y no hizo más preguntas por un rato, que fue exactamente la reacción que Camila hubiera elegido si hubiera podido elegir. Tomás llegó 40 minutos después de haberse ido, corriendo por el muelle con una bolsa de ferretería en la mano y la cara de quien ha corrido desde el estacionamiento. Camila recibió la bolsa, la abrió y se detuvo. La manguera estaba allí, pero el diámetro era incorrecto. 12 milímetros. No 10. 2 milímetros. Una diferencia que la mayoría de las personas consideraría insignificante, irrelevante, del orden de lo que se puede compensar con un poco de fuerza extra en el acoplamiento. Una diferencia que en un sistema de inyección directa trabajando a la presión de este motor específico, era la diferencia entre un motor que funciona de forma estable y uno que genera una fuga nueva bajo la presión de operación. No servía. ¿Le diste la nota exacta al proveedor?, preguntó Camila con la voz completamente controlada.
Tomás frunció el ceño con la expresión de quien revisa sus acciones en tiempo real y no encuentra el error. Se la di, pero cuando llegué, Andrés ya estaba en el almacén. Dijo que él conocía a Domingo Ferreira de hace años y que podía conseguir la pieza más rápido que yo. El nombre de Andrés cayó en el aire del muelle como una piedra en agua quieta. Camila cerró los ojos un segundo. Solo uno. Había confiado en el proceso equivocado. No en Tomás, que había cumplido exactamente lo que se le pidió, sino en haber permitido que Andrés se insertara en una cadena de la que debería haber estado excluido desde el principio. Había ignorado la señal de alerta que debería haber sido la forma en que Andrés recogió sus herramientas y se alejó en silencio sin decir nada. Era su error, completamente suyo. Las manos. El error. El tiempo perdido. 30 segundos mirando la manguera incorrecta. Tiempo suficiente para procesar, para dejar ir la irritación que no servía de nada, para pasar al siguiente paso. Tiempo perdido. 40 minutos como mínimo si enviaba a Tomás de regreso. Más de una hora si el almacén estaba cerrado por descanso de mediodía, lo cual era posible a esta hora. 2 opciones. Enviar a Tomás de vuelta con instrucciones más estrictas y perder el tiempo que eso costaba. O encontrar una solución alternativa. Camila abrió el cuaderno en las últimas páginas. Allí, con letra más rápida y menos ordenada que la del resto, la letra de su padre cuando pensaba en voz alta en lugar de cuando enseñaba, había una serie de notas sobre reparaciones de emergencia en condiciones de campo. Improvised Solutions for Restricted Materials, decía en inglés al margen, porque Antonio Vega había aprendido buena parte de su vocabulario técnico de un ingeniero escocés con quien había trabajado en astilleros del sur y mezclaba idiomas cuando anotaba rápido. Encontró lo que buscaba, la técnica del doble sello con reducción de presión. Una solución que su padre había desarrollado en colaboración con ese ingeniero escocés en una situación de emergencia real, en un barco que no podía llegar a puerto con el problema que tenía. No era la solución ideal. Su padre lo señalaba con claridad en las notas. Solución de campo. Máximo 200 horas de operación continua. Reemplazar componente definitivo en próximo mantenimiento programado. Para las 4 horas de la regata, era suficiente con margen. Pero requería un producto específico que no estaba en su caja de herramientas. Sellador anaeróbico de alta presión para líneas de combustible. El tipo que usaban los astilleros industriales y no el tipo básico que se conseguía en cualquier ferretería. ¿Hay un mecánico jubilado en este muelle?, preguntó Camila a Tomás. Alguien que lleve mucho tiempo aquí y tenga un taller propio. Tomás pensó 2 segundos. Don Pablo. Cuida los veleros de la zona norte. Tiene un taller pequeño junto al amarre 3. Lleva 40 años aquí y no deja que nadie toque sus cosas, pero... Llévame. El taller de don Pablo Medina era exactamente lo que Camila esperaba de alguien que llevaba 40 años en el mismo muelle. Pequeño. Limpio con una limpieza que no era estética, sino funcional. Cada herramienta colgada en su lugar exacto, con la silueta dibujada en la pared de madera para saber de inmediato si faltaba algo. Estantes con productos organizados por tipo y frecuencia de uso. El olor específico de un taller donde el trabajo real se hace con regularidad. Don Pablo era un hombre pequeño y seco, con manos que parecían haber nacido ya manchadas de aceite. 70 y tantos años. Ojos claros que evaluaban rápido. La miró cuando entró, con la mirada de quien ha visto muchas cosas y ha aprendido a leer personas antes de que abran la boca. ¿Para qué lo necesita?, preguntó antes de que ella pudiera decir nada sobre lo que buscaba. Sellador anaeróbico de alta presión para líneas de combustible marino. Reparación de emergencia en la línea de retorno del yate de Almendáriz. La manguera de reemplazo tiene 2 milímetros de diferencia en el diámetro. Voy a usar la técnica del doble sello con reducción de presión para compensar la diferencia y garantizar el sellado bajo las condiciones de operación de la regata. Don Pablo no respondió de inmediato. La miró un segundo más. Luego miró el cuaderno de cuero que asomaba del bolsillo del delantal de Camila. ¿De quién es ese cuaderno?, preguntó. Era de mi padre. ¿Cómo se llamaba? Antonio Vega. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa mañana. Don Pablo se llevó la mano derecha a la boca, despacio, con el gesto específico de quien acaba de recibir algo que no esperaba recibir. Cerró los ojos un segundo, solo uno. Cuando los abrió,
Había algo en ellos que no estaba antes. Algo que no era tristeza exactamente, pero que tampoco era otra cosa. «¿Antonio Vega, el de Astilleros del Sur?», dijo con una voz que había bajado de registro sin previo aviso. «El mismo». Don Pablo se movió hacia el estante de productos sin decir otra palabra. Tomó 3 tubos del sellador anaeróbico exacto que Camila había pedido. Los puso en su mano con las 2 manos. El gesto de quien entrega algo que vale más de lo que parece. «Tómalos todos», dijo. «No me los cobres». Tomás miraba de uno a otro sin entender completamente, pero con la sensibilidad suficiente para saber que no debía preguntar. Camila tomó los tubos, los distribuyó en el delantal. «Gracias, don Pablo». El viejo mecánico la miró con esos ojos claros que habían visto 40 años de mareas y motores y personas que llegaban y se iban. «Tu padre», dijo con la voz todavía en ese registro más bajo, «me enseñó esa misma técnica que describes, en un astillero del sur, hace más de 30 años. Teníamos herramientas peores que esas, un barco que no podía esperar y nadie más que supiera qué hacer». Una pausa larga. «Me salvó de quedar muy mal frente a gente que no hubiera entendido por qué el barco no podía zarpar». Camila esperó. «Antonio era el tipo de hombre que te enseñaba sin hacerte sentir que no sabías nada», continuó don Pablo. «Eso no es fácil. La mayoría de la gente que sabe mucho hace lo contrario». «Lo sé», dijo Camila en voz baja. «Que no te fallen las manos», dijo don Pablo. Y fue la mejor despedida posible. Camila llegó al yate corriendo. Faltaba 1 hora y 40 minutos para el cañón de salida. No era holgado, pero era suficiente si cada movimiento era el correcto. Extendió los 3 tubos de sellador sobre el trapo de trabajo. Abrió el cuaderno en la página exacta. Leyó las instrucciones de su padre una vez, completas, de principio a fin, aunque las conocía. Era el último hábito de Antonio Vega que ella mantenía como ritual. Primero la teoría, después la práctica, nunca al revés. No porque no supiera, sino porque así había aprendido que las cosas se hacían bien. La técnica del doble sello era precisa y requería manos firmes. Camila tenía manos firmes. Trabajó con una concentración que excluía el ruido del evento, las voces de los patrocinadores, el sistema de sonido, el ir y venir del muelle que a medida que se acercaba la hora de salida, se iba densificando. El mundo afuera del compartimento del motor no existía. Solo existía la línea de combustible, el sellador anaeróbico y los movimientos específicos y precisos que Antonio Vega había anotado en 8 líneas de letra apretada al fondo del cuaderno. Tomás le pasaba las herramientas sin que ella tuviera que pedirlas. Había aprendido el ritmo de su trabajo en las últimas horas como quien aprende una música escuchándola. Llave de 10. Trapo. Llave de 12. Trapo limpio. Cada cosa en su momento. El primer sello quedó perfecto. El segundo requirió ajuste. Hubo un momento, con 40 minutos restantes, en que Camila soltó las herramientas, se incorporó y miró el motor con los brazos caídos a los lados. No de derrota. De evaluación pura, sin urgencia, sin miedo, sin el ruido que el tiempo y la presión crean cuando se les permite entrar. Un motor que falla siempre está tratando de decirte algo. Camila lo escuchó. Volvió a inclinarse. Hizo el ajuste. El sellado quedó como tenía que quedar. Ahora venía la purga del sistema. Abrió el cuaderno en la página correspondiente. Lo leyó. Conectó la bomba manual de purga al sistema de combustible. Empezó a trabajarla con movimientos regulares y controlados, vaciando el aire acumulado de todas las líneas, forzando el combustible limpio a través del recorrido completo del sistema, hasta que el flujo en el punto de retorno fue limpio, sin burbujas, sin interrupciones. El proceso tomó 8 minutos. El muelle había ido reuniendo sin que nadie lo organizara un grupo de personas alrededor del yate. Marineros que pasaban y frenaban. 2 mecánicos de otras embarcaciones que habían escuchado el rumor y se habían acercado a ver. 3 personas con credenciales de prensa que habían seguido el instinto de guerrero. Una familia con niños que simplemente estaba en el lugar equivocado para irse y en el correcto para quedarse. Almendáriz había vuelto al muelle 10 minutos antes. Sarmiento a su lado. Ambos a distancia prudente, observando. Almendáriz tenía los brazos cruzados y la expresión instalada en esa suficiencia calculada que era su posición por defecto, pero había algo diferente en él desde hacía rato.
Una pequeña tensión alrededor de los ojos. Una atención que no estaba ahí cuando la había descartado con el gesto hacia el camión del puerto. No lo admitiría, pero empezaba a tener una duda. Camila cerró la válvula de purga. Se incorporó. Miró el motor completo una vez más. Mentalmente recorrió cada punto de la reparación. Línea de retorno. Sellado doble. Purga completa. Conexiones. Filtros. Todo en su lugar. Respiró. Una vez. Dos. Miró a Tomás. Tomás asintió sin saber exactamente para qué, pero sintiendo que era el momento. ¿Tiene la llave de arranque?, le preguntó al pequeño grupo, sin dirigirse a nadie en particular. Sarmiento miró a Almendáriz. Almendáriz, después de una pausa que era un segundo más larga de lo normal en él, sacó del bolsillo interior del saco una llave con un llavero de metal del color del oro. La extendió hacia Camila. No caminó hacia ella. La extendió desde donde estaba, a 3 metros de distancia. Tomás la recogió y se la llevó a Camila. Camila bajó al yate. Entró al compartimento de mando. La llave entró en el contacto. Sus dedos la sujetaron. El muelle estaba en silencio. No el silencio normal de un espacio tranquilo. El silencio específico de cuando un grupo de personas contiene la respiración al mismo tiempo sin haberlo acordado. El silencio que existe antes de las cosas que importan. Camila giró la llave. El motor intentó arrancar. Hubo una fracción de segundo. Esa fracción que en la mecánica representa todas las posibilidades todavía abiertas, todos los errores posibles, todos los pasos que podrían haber sido diferentes. Y en esa fracción, el muelle entero pareció detenerse. Y entonces, el motor rugió. No arrancó. No encendió. Rugió. Con esa energía específica de un sistema que recupera lo que le pertenece. Que vuelve a hacer lo que fue construido para hacer. Que después de horas de silencio y frustración y diagnósticos equivocados, encuentra su voz de metal y combustión, y la usa sin reservas, sin disculpas, con la contundencia particular de las cosas que funcionan como deben funcionar. El rugido duró 2 segundos de transición. Luego se asentó en el ronroneo profundo y regular de un motor diésel marino en pleno funcionamiento. Estable, constante, sin duda. Camila soltó la llave. Se incorporó. Salió del compartimento de mando. Pisó el muelle. El silencio de antes ya no era silencio. Era ese instante específico entre el impacto y la reacción. Esa fracción donde la realidad se asienta antes de que alguien decida qué hacer con ella. Fue Tomás quien rompió el instante. Con un aplauso solo, sus palmas chocando con fuerza, su cara completamente abierta, sin calcular, sin medir consecuencias ni posiciones, ni a quién le importaba lo que él pensaba. Los 2 mecánicos observadores se unieron de inmediato. Luego los marineros del grupo. Luego las 3 personas de prensa. Luego la familia con niños. Guerrero bajó la cámara un momento y la volvió a levantar. Almendáriz no aplaudió. Sarmiento tampoco. Los 2 miraban el motor con la expresión de quien espera que el sonido se detenga, que resulte ser otro problema, que haya alguna razón técnica para que lo que acababa de pasar no sea lo que claramente era. El motor siguió funcionando. Camila caminó hacia Almendáriz. Se detuvo a 1 metro. No más, no menos. El motor está en marcha, dijo. Almendáriz tardó en responder. En su cara pasaba algo complejo que no estaba acostumbrado a que le pasara en público. Era el proceso interno de un hombre que ha hecho una apuesta pública frente a testigos y frente a una cámara, y que ahora tiene que encontrar la forma de procesar el resultado. Funciona, dijo finalmente. La palabra parecía costarle algo real. Sí. Pausa. Puede ser temporal, dijo Almendáriz. Una reparación de campo. No sé si aguantará 4 horas de regata. Guerrero dio un paso al frente, con la cámara en hombro y el tono profesional perfectamente calibrado. Con todo respeto, señor Almendáriz, ¿no fue exactamente eso lo que acordaron? ¿Que el motor funcionara antes del cañón de salida? El cañón de salida sonaría en 32 minutos. Las cámaras, los testigos, el periodista. La apuesta pública enfrente de todos ellos. Almendáriz lo sabía con esa claridad incómoda de quien ve que el juego se cerró sin que pudiera cambiar las reglas a tiempo. Sí, dijo. Eso acordamos. Entonces el motor funciona, dijo Sarmiento de pronto con una sonrisa diferente a las anteriores.
la sonrisa de quien busca una salida lateral que cambie el eje de la conversación. Pero aquí hay algo que nadie ha mencionado. No sabemos realmente quién es esta señorita. No deberíamos verificar eso antes de firmar ningún contrato con nadie. Fue entonces cuando la voz de don Pablo llegó desde atrás del grupo. El viejo mecánico caminaba despacio, con el paso cauteloso de los años, pero con una postura que era difícil de ignorar. Detrás de él, Tomás, que había ido a buscarlo sin que nadie se lo pidiera, guiado por ese instinto particular de quien siente que algo importante está a punto de necesitar ser dicho. Don Pablo se abrió paso entre los presentes con la autoridad silenciosa de quien lleva 40 años en el mismo muelle y no necesita presentación. Se detuvo frente a Camila, la miró, y luego se giró hacia Almendáriz con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. «¿Quieres saber quién es?», dijo. «Con mucho gusto». Don Pablo eligió las palabras con el mismo cuidado con que elegía sus herramientas. Ninguna de más, ninguna de menos. Esta es Camila Vega, hija de Antonio Vega, el mejor ingeniero naval que trabajó en esta costa en los últimos 40 años y uno de los mejores que he conocido en mi vida. Una pausa. Hace 2 años Camila era la jefa de ingeniería del equipo Azul Profundo, el equipo que ganó el Circuito del Pacífico en su primera participación internacional. Cuando todos los expertos decían que terminarían quinto, el nombre cayó en el muelle como una piedra en agua profunda. Guerrero, cuyo instinto periodístico llevaba 5 minutos en alerta máxima, sacó el teléfono. Tecleó. Buscó. Tardó menos de 30 segundos. Giró la pantalla hacia Almendáriz, la portada de Ingeniería Naval. Una mujer con overol azul frente a un motor de yate de regata, los brazos cruzados, la mirada directa a la cámara, con esa expresión de quien no está posando, sino simplemente presente en el lugar donde le corresponde estar. El titular, en letras grandes bajo la foto. La mujer que hizo rugir al océano. Camila Vega y el motor que ganó el Pacífico. Almendáriz miró la pantalla. Miró a Camila. Miró la pantalla otra vez. El motor del yate seguía funcionando al fondo. Ronroneo profundo. Regular. Perfecto. Estagio 1. La negación. Esto no tiene relevancia directa para el acuerdo que hicimos, dijo Almendáriz, ajustando la voz en tiempo real al nuevo terreno. Lo que acordamos fue específico y puntual. Motor funcionando antes del cañón de salida. Eso ocurrió. Correcto. Una pausa calculada. En cuanto al contrato anual, voy a necesitar revisar los términos detallados con mi equipo legal antes de formalizar nada. Una apuesta verbal en un muelle no tiene las mismas implicaciones legales que un contrato firmado con condiciones específicas. Sarmiento asintió a su lado con la velocidad del aliado que sigue la táctica sin que se la expliquen. Guerrero levantó la cámara y la encuadró directamente hacia Almendáriz. «¿Está diciendo que no va a cumplir lo que acordó públicamente?», preguntó. «Estoy diciendo que voy a consultar a mi equipo legal». Estagio 2. La defensa. Fue Tomás quien habló, con esa valentía específica de quien no tiene nada que perder porque ya decidió que no iba a tener miedo hoy. «Señor Almendáriz», dijo con la voz clara y sin temblor, mirando directamente al hombre que le pagaba el salario. «Yo escuché el acuerdo desde el principio. Estaba aquí. El trato fue exactamente ese. Motor funcionando antes del cañón, a cambio del contrato de mantenimiento anual. El motor funciona». Almendáriz lo miró. Con el tipo de mirada que los hombres con poder usan para recordarles a los empleados dónde están en la estructura y qué les puede costar hablar demasiado alto. Tomás no bajó los ojos. 2 marineros del grupo asintieron. Habían escuchado lo mismo. Uno de ellos, sin que nadie se lo pidiera, levantó el teléfono. Tenía la grabación de audio de los últimos 10 minutos. Almendáriz lo vio y cambió de táctica. «El contrato que mencioné fue en términos generales y exploratorios», dijo. «Sin precio acordado, sin condiciones de servicio, sin garantías, sin cláusulas de responsabilidad. No hay nada firmado, no hay nada que sea exigible legalmente. Hay cámara de canal regional y 2 teléfonos con grabación», dijo Guerrero simplemente. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado. Con el peso específico de las palabras que no se pueden decir de regreso. Estagio 3. El colapso. Sarmiento se alejó 2 pasos hacia atrás. Solo 2. Pero suficientes. Almendáriz miró a su socio. Luego al periodista.
luego a los marineros y mecánicos que formaban el semicírculo alrededor de la escena, luego a Tomás, que seguía con los ojos fijos en él sin ningún tipo de agresión, solo con esa presencia tranquila de quien ya tomó su decisión y no tiene nada más que considerar. Finalmente, miró a Camila. Camila no dijo nada, no sonrió, no cruzó los brazos, no usó ninguno de los gestos de la victoria. Solo esperó, con las manos a los lados, manchadas de aceite del trabajo de la mañana, con el cuaderno de su padre en el bolsillo del delantal, con el ronroneo del motor que ella había reparado como fondo de todo lo que estaba pasando. Y Rodrigo Almendaris, patrocinador principal de la gran regata costera, propietario de 3 propiedades en la zona costera, hombre que 2 horas antes había señalado un motor y dicho, «Repara eso si puedes, linda», con la sonrisa de quien ya sabe el resultado. Exhaló por la nariz de forma audible y dijo, «El contrato es suyo». El video de Tomás tenía 2 minutos y 40 segundos. Lo había filmado en 2 partes, sin tener un plan deliberado. La primera parte era el momento del encendido del motor, con el ángulo lateral justo para capturar tanto el compartimento del motor como las caras del grupo alrededor. Almendaris con los brazos cruzados y la expresión que cambiaría de a poco, Sarmiento con la tableta, los marineros, Guerrero con la cámara profesional. Y la segunda parte, la conversación que siguió, con el reconocimiento de don Pablo, la pantalla del teléfono de Guerrero con la portada de la revista, la reacción de Almendaris en sus 3 etapas, y la frase final. Tomás lo subió esa tarde sin pensar demasiado en lo que pasaría, con una descripción simple, directa, de 16 palabras. Dijeron que no podía arreglar el motor porque era mujer. El motor tiene otra opinión. En 6 horas, el video tenía 80.000 reproducciones. Guerrero publicó la nota esa misma tarde en el canal regional. Tenía material suficiente para una pieza sólida. Los planos del motor filmados mientras Camila explicaba, su voz explicando el sistema de retorno con la precisión de una especialista. El momento del arranque con el audio del rugido del motor. El reconocimiento de don Pablo con la voz emocionada del viejo mecánico. La reacción de Almendaris en sus 3 etapas, y la frase del contrato. Lo tituló, «La ingeniera que reparó lo que nadie más pudo, y la apuesta que el empresario no esperaba perder». El canal regional tenía 120.000 seguidores entre todas sus plataformas. La nota fue compartida 2.300 veces antes de medianoche. Esa noche, el video de Tomás superaba el 1.000.000 de reproducciones. Los comentarios decían cosas que Camila no estaba leyendo porque no tenía el hábito de revisar redes sociales desde hacía meses. Tomás, en cambio, los leía todos, y había empezado a hacerle un resumen informal al final de cada jornada. «Mira este», le dijo la mañana siguiente mientras desayunaban café en el muelle todavía vacío, cuando el motor rugió y todos callaron. Así se ve el conocimiento real. «Está bien ese», dijo Camila sin levantar la vista del café. «Este tiene 22.000 me gusta. Ella tiene más calma cuando la subestiman que yo cuando me felicitan. Aprendamos todos. Exagerado. Y este...» Tomás hizo una pausa. «Este es de la cuenta oficial de Ingeniería Naval, la revista». Escribieron en los comentarios de la publicación de Guerrero. Nuestra portada de hace 2 años estaba en lo correcto. Camila Vega sigue siendo exactamente la misma persona. El mundo tardó un poco más en darse cuenta, pero llegó. Camila levantó la vista del café. Tomás asintió confirmando que sí, era la revista. «¿Y Almendaris?», preguntó Camila después de un momento. Tomás dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Su nombre lleva 12 horas en los comentarios en formas que no le gustarían. Sarmiento borró la foto que te tomó y cerró su perfil público por unas horas. Andrés, el mecánico, no vino a trabajar hoy. ¿Y el contrato? El abogado de Almendaris llamó al administrador del puerto esta mañana. Quieren una reunión para formalizar los términos. Dijeron que están dispuestos a mejorar las condiciones originales. Camila terminó el café. Bien. Tomás la observó durante un momento con esa atención directa que era su modo natural de ver las cosas. ¿Cómo se siente?, preguntó. Camila pensó en la pregunta de verdad. La tomó en serio, como tomaba en serio casi todo. Como cuando un motor que lleva mucho tiempo apagado finalmente arranca, dijo. No hay euforia, solo el sonido correcto volviendo al lugar donde siempre debería haber estado. Tomás asintió. En la costa,
los últimos veleros de la gran regata costera volvían al puerto con las velas recogidas y los cascos brillando bajo el sol de mediodía. La regata había tenido su mejor edición en años. El yate de Almendáriz había participado en la salida de honor y había funcionado durante todas las horas de la jornada sin un solo problema de motor. Para el segundo día, el video tenía 3 millones de reproducciones. Para el tercero, había sido compartido en 15 países y 4 idiomas diferentes. La Marina del Este recibió 47 consultas de potenciales clientes preguntando por los servicios de mantenimiento técnico. 32 de ellas mencionaban específicamente el nombre de Camila Vega. El administrador del puerto, que durante los 4 meses anteriores no había sabido exactamente quién era la chica del camión de mantenimiento, la llamó a su oficina al tercer día y le ofreció, con algo que en él era la versión más cercana a la vergüenza que su personalidad podía producir, un contrato permanente de jefatura técnica de la Marina. Camila pidió 24 horas para pensarlo. Las pasó en el muelle, sola con el cuaderno de su padre, mirando el agua. La reunión con Rodrigo Almendáriz no estaba en ningún plan de nadie. Fue él quien la buscó. 3 días después de la regata, sin aviso previo, se presentó en el muelle antes del amanecer cuando Camila todavía estaba revisando las conexiones del sistema eléctrico de navegación de un velero en el amarre 8, solo, sin Sarmiento, sin el traje de los eventos, con una camisa simple y una expresión de quien ha pasado los últimos 3 días cargando algo que no puede sacarse de encima y que ha decidido que el único modo de hacerlo es llegar y decirlo. Camila lo vio venir desde lejos. Desde el amarre 8 se veía bien el acceso principal al muelle. No se detuvo en lo que estaba haciendo. Terminó de revisar la conexión que tenía entre manos, la ajustó con la llave justa, la verificó y entonces se incorporó. Almendáriz estaba al borde del muelle. Miraba el velero, luego a Camila. Esperaba. Señor Almendáriz. Señorita Vega. Silencio. El tipo específico de silencio que existe cuando un hombre con ego grande tiene que empezar a hablar sin un guión preparado. «Vine a disculparme», dijo finalmente. Camila esperó. «Lo que dije esa mañana, la forma en que actué, no fue correcto». Lo dijo sin adornos, sin los ornamentos que las personas usan cuando piden disculpas para que suenen mejor de lo que son. Solo la frase, directa, con la incomodidad honesta de quien no está acostumbrado a decirla, y sabe que eso se nota. Hice una suposición sobre quién era usted basada en absolutamente nada real. Y la hice en público, y con testigos, y con cámara de canal regional, que lo hace considerablemente peor. Lo hace más honesto, dijo Camila. Almendáriz parpadeó. Toda esa gente que escuchó cómo se reía de mí, también escuchó cómo reconoció que el contrato era mío cuando el motor arrancó. Eso vale algo. Que las 2 cosas hayan pasado en el mismo lugar con la misma audiencia es incómodo para usted, pero vale algo. Almendáriz miró el agua un momento. Las luces del amanecer empezaban a cambiar el color de la superficie. ¿Sabe qué fue lo primero que pensé cuando el motor arrancó?, dijo. No, que tenía que haber un error, que el sonido iba a durar 2 segundos y después pararse. Porque si no había error, si el motor funcionaba de verdad, entonces yo había estado completamente equivocado desde el principio, y eso era... Hizo una pausa. Era más difícil de procesar que cualquier otra opción. Camila lo miró sin enojo, sin satisfacción tampoco, con esa neutralidad que no es frialdad, sino la ausencia de necesidad de ser otra cosa. Eso es honesto, dijo. Sí. Almendáriz sacó un sobre del bolsillo de la camisa. El contrato, con los términos que mi equipo preparó. Son mejores que los que mencioné en el muelle. Revíselos usted. Lo puso sobre la barandilla del velero. No lo hago por la prensa ni por el video. Lo hago porque es lo correcto. Camila miró el sobre. ¿Y Sarmiento?, preguntó. Una sonrisa pequeña apareció en la cara de Almendáriz. La primera que Camila le veía que no tenía un cálculo detrás. Sarmiento tiene sus propios problemas desde que la foto que le tomó sin su permiso generó su propia conversación en las plataformas. Eso ya no es asunto que yo pueda resolver por él. ¿Y Andrés? Andrés ya no trabaja en esta marina. Camila tomó el sobre. Lo guardó en el bolsillo del delantal, al lado del cuaderno de su padre. Algo más, dijo Almendáriz. No como pregunta.
como si todavía hubiera algo que necesitaba ser dicho y estaba midiendo cómo. El joven que me defendió delante de todos. Tomás. Trabaja a tiempo parcial porque el presupuesto del Marina no alcanzó para contrato completo el año pasado. Sé quién es Tomás. Si el contrato lo permite, quisiera que usted tuviera la autoridad de contratar a quien necesite en su equipo técnico. A tiempo completo, sin tener que pedir aprobación por cada persona. Camila guardó el sobre. Eso sí lo incluyo en los términos al revisar el contrato, dijo. Almendáriz asintió. Empezó a alejarse por el muelle, pero a 3 pasos se detuvo sin girarse del todo. Su padre era conocido en el sector náutico de esta costa, dijo. He escuchado su nombre de personas que lo conocieron. Dicen que era el tipo de hombre que te enseñaba sin necesidad de hacerte sentir menos que él para poder hacerlo. Camila no respondió. Imagino que aprendió eso también, dijo Almendáriz. Y se fue. Almendáriz se fue. El muelle quedó en silencio. El tipo de silencio que sigue a una conversación que costó algo a quien la tuvo. Camila se quedó en el muelle un rato más, con el sobre en el bolsillo y el ronroneo del agua contra los cascos de los veleros como único sonido. No era victoria, no era derrota. Era algo más difícil de nombrar. El momento en que las cosas encuentran el lugar que siempre debieron tener. Pensó en algo que su padre le había dicho una vez, en el astillero, cuando ella tenía 14 años y había ganado su primera apuesta técnica con un mecánico que le doblaba la edad. Ella había vuelto contenta, con esa energía particular de la primera victoria, y Antonio Vega la había mirado con calma y le había dicho, el mejor momento después de ganar no es la alegría de haber ganado, es lo que aprendes de la persona que perdió. Ella no lo había entendido entonces. Lo entendió esa noche en el muelle. Sacó el cuaderno de su padre. Lo abrió en una página al azar. La letra apretada y familiar le devolvió la mirada desde el papel. Lo cerró, lo guardó y volvió a trabajar. La reunión que Rodrigo Almendáriz más había evitado en los últimos años tuvo lugar en una sala de conferencias pequeña en el 3er piso del edificio donde operaba su empresa de inversiones. Sin cámaras, sin prensa. Solo él, Federico Sarmiento, y los 3 socios inversores principales que desde hacía 5 años financiaban los proyectos que Almendáriz desarrollaba en la zona costera. El mayor de los socios, un hombre de mediana edad llamado señor Iriarte, había pedido la reunión el mismo día en que el video de Tomás superó los 3 millones de reproducciones. Iriarte no era hombre de rodeos. Rodrigo, comenzó cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa. Llevamos 5 años trabajando juntos. Hemos hecho buenos proyectos, buenos retornos. Ninguno de nosotros tiene quejas sobre los números. Una pausa. Y en 5 años nunca tuvimos que sentarnos a hablar de imagen pública, porque nunca fue un problema que requiriera atención. Almendáriz asintió sin interrumpir. El video está en 4,5 millones de reproducciones esta mañana a las 10, continuó Iriarte. El 90% de los comentarios son negativos hacia usted de forma personal. El canal nacional recogió la historia ayer y la emitió en el noticiero de la tarde. 2 de nuestros socios comerciales más importantes nos llamaron para preguntar si íbamos a continuar la asociación con la Marina después de este episodio. Esas llamadas no fueron amenazas, fueron preguntas, pero preguntas que no deberían existir. Sarmiento abrió la boca. El contrato ya está en proceso de formalización con la señorita Vega, dijo. Cumplimos lo acordado. Eso debería. Federico, Iriarte lo interrumpió sin elevar la voz, con esa suavidad específica de quien no necesita elevarla. La foto que usted tomó de esa mujer sin su consentimiento y distribuyó en su grupo de mensajería privada también está en circulación, con su nombre. Eso tiene implicaciones propias que no están resueltas con el contrato del Marina. Sarmiento cerró la boca. Almendáriz sintió el peso familiar de las consecuencias reales, no las del video ni las de los comentarios en redes, sino las de la sala pequeña con socios que tienen poder real y paciencia limitada, y que han invertido dinero real en proyectos que ahora tienen su nombre pegado a esa imagen. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó. Iriarte lo miró directamente. Que aprenda a distinguir entre los problemas que se resuelven con abogados y los que se resuelven con conducta, dijo. Este es del segundo tipo, y que lo aprenda de verdad, no como ejercicio de relaciones públicas.
Lo que siguió fueron 2 horas de conversación que Almendaris no había esperado encontrar útil, y que, sin embargo, lo fue de formas que no había anticipado. Sus socios no eran personas sentimentales, pero tampoco eran ciegos a la industria en la que operaban. Le hablaron del sector náutico de la región y de cómo había perdido talento técnico femenino durante décadas precisamente porque el ambiente en los astilleros y marinas había sido exactamente lo que él había demostrado esa mañana. Le hablaron de proyectos que no se habían podido desarrollar porque no había suficientes técnicos especializados en la región. De costos reales en proyectos reales derivados de esa escasez. De dinero que se había ido porque el talento se había ido antes. Almendaris escuchó, no como ejercicio de penitencia, sino como quien escucha algo que sabe que es verdad y que había preferido no escuchar hasta ese momento. Sarmiento abandonó la reunión antes de que terminara con una excusa que nadie cuestionó. Nadie lo llamó de regreso. Cuando la reunión terminó, Iriarte le dio la mano a Almendaris en la puerta con la firmeza habitual. El contrato con la señorita Vega es un comienzo, dijo. Pero solo eso, un comienzo. Lo sé, dijo Almendaris. Y era cierto que lo sabía. Lo que no sabía todavía era cuánto de ese saber iba a terminar cambiando en él. Ese proceso, el más difícil de todos, el que no tiene testigos, ni cámaras, ni apretones de manos públicos, ya había comenzado en el momento preciso en que el motor rugió y él se había quedado sin palabras en un muelle con testigos. Algunos comienzos duelen más que otros. Esos son los que duran. Elena Vega recibió la llamada de su hija el mismo día en que el video llegó al 1.000.000 de reproducciones. No porque Camila la hubiera llamado para contarle lo del video, sino porque una vecina le había mandado el enlace con un mensaje de voz que decía, con esa excitación específica de quien ha encontrado algo y no puede esperar a compartirlo. Esa no es tu hija. Elena vio el video 3 veces. La primera vez lo vio completo sin poder procesar del todo lo que estaba viendo. La imagen de su hija inclinada sobre el compartimento de motor, con el delantal de trabajo, con las manos manchadas de aceite, con esa concentración que siempre había sido completamente suya y de nadie más. Los hombres alrededor, el momento del arranque, el rugido del motor que salía de los parlantes del teléfono y que en el espacio pequeño de la cocina de Elena sonó mucho más grande de lo que sonó en el muelle. La segunda vez, Elena se detuvo. Rebobinó hasta el momento exacto en que el motor arrancaba, y miró la cara de Camila, de perfil, apenas visible en el encuadre, en ese preciso segundo. Esa expresión la había visto muy pocas veces en su vida, y siempre asociada a una sola persona. Antonio. Era la cara que Antonio Vega ponía cuando algo salía exactamente como debía salir. No satisfacción, no alivio. Algo más quieto y más profundo. El reconocimiento de las cosas en su lugar correcto. La tercera vez, Elena vio el video con la mano sobre la boca y los ojos húmedos sin intentar detener ninguna de las dos cosas, porque algunas cosas no se detienen, y no hay razón para intentarlo. Llamó a Camila esa noche. Camila tardó en contestar. Estaba cerrando el muelle, revisando los amarres del lado norte antes de dejar el turno. «Mija», dijo Elena cuando escuchó la voz de su hija. «Mamá, vi el video». Silencio breve del otro lado. «Ah, ¿por qué no me llamaste?» «Porque no sabía exactamente qué decirte». Elena se sentó en la silla de la cocina. La silla específica, la que estaba al lado de la ventana, la que Antonio había usado para desayunar durante 30 años y que desde hacía 10 meses nadie usaba. La usó esa noche porque le pareció que era el momento correcto para hacerlo. «¿Tienes el cuaderno contigo?», preguntó. Del otro lado de la línea, una pausa pequeña. «Siempre». «¿Lo usaste?» «Sí». Otra pausa. «La técnica del doble sello, con sellador anaeróbico». Elena cerró los ojos. Conocía esa técnica. Había escuchado a Antonio explicársela a Camila en 100 variaciones distintas durante años de domingos en el astillero. Había escuchado a su esposo decir, con esa seguridad serena que era completamente suya, que esa técnica funcionaba en las condiciones más difíciles precisamente porque había sido diseñada para cuando todo lo fácil ya no era una opción. Había funcionado. «Te escuchó», dijo Elena. Del otro lado de la línea Camila tardó un momento. Y cuando respondió, su voz tenía dentro algo que no era del todo tristeza y no era del todo alivio, sino el espacio exacto que existe entre los dos.
Ese espacio que a veces es el único lugar donde las cosas importantes pueden vivir. Sí, dijo. Me escuchó. Las dos estuvieron en silencio durante un rato que ninguna midió. No era incómodo. Era el silencio de dos personas que comparten el mismo peso y que en ese momento, sin ponerse de acuerdo, lo pusieron sobre la misma mesa y lo miraron juntas. ¿Vas a aceptar el contrato?, preguntó Elena finalmente. Ya lo firmé esta tarde. ¿Y el puesto de jefatura técnica? También, con condiciones mejores de las que me habían ofrecido primero. Elena sonrió. Camila no podía verla, pero lo sintió en la calidad del silencio que siguió. Tu padre decía, comenzó Elena, y Camila del otro lado escuchó con esa atención particular que siempre ponía cuando su madre empezaba esa frase, que ibas a dirigir un astillero antes de los 35. Todavía me quedan años. Claro que sí. Una pausa. ¿Estás bien, mija? Camila miró el agua. Los últimos veleros de la noche mecidos por la brisa que llegaba del sur. Las luces del muelle reflejadas en la superficie oscura, duplicadas, temblando. El olor a aceite y sal y madera mojada que era el olor de todas las cosas que importaban. Estoy bien, mamá. ¿Segura? Segura. Y luego, después de un segundo que contuvo más de lo que cabía en él, el motor rugió. Elena soltó una risa pequeña y húmeda al mismo tiempo. El tipo de risa que solo existe cuando la alegría y el dolor están en el mismo espacio y deciden compartirlo. Sí que rugió, dijo. Cuando colgaron, Elena se quedó en la silla de la cocina un rato más, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando la ventana, donde la calle de afuera seguía siendo la misma calle de siempre, con las mismas casas y las mismas luces. Pensó en Antonio, en los años en el astillero, en los domingos con Camila y la caja de herramientas y el cuaderno y las explicaciones que siempre eran más largas de lo necesario porque Antonio Vega creía que las cosas se aprendían bien o no se aprendían. Pensó que Antonio habría visto el video 3 veces también, y que en la tercera habría puesto la mano sobre la mesa con esa suavidad específica que usaba cuando algo lo emocionaba de verdad, y habría dicho en voz baja, para él mismo más que para nadie. Bien. El acto de cierre de la gran regata costera se celebraba 2 semanas después de la carrera. Era una tradición del evento. La ceremonia oficial, los trofeos para los ganadores por categoría, los discursos de los patrocinadores, el brindis final. Este año, por primera vez en su historia, el comité organizador había añadido algo al programa que no estaba en ninguna edición anterior. A petición del Canal Regional del Este, que había convertido la historia de Camila Vega en la nota de mayor alcance editorial de su historia, el acto incluía un reconocimiento especial. No un trofeo, no una placa con nombre grabado, solo un micrófono, una audiencia, y el tiempo necesario para decir lo que se quisiera decir. Camila no había querido hacerlo. No soy buena con los discursos, le había dicho a Tomás cuando le mostró la invitación oficial impresa en papel del evento. Usted explica sistemas de combustible marino a personas que nunca habían escuchado la palabra anaeróbico y lo entienden en 2 minutos, respondió Tomás con esa convicción directa que era su modo natural de hablar. Puede hablarle a una audiencia. Fue. El salón del Club Náutico estaba más lleno que en cualquier edición anterior. El comité lo atribuía a la cobertura mediática y no se equivocaba. Había personas de otras marinas de la costa, de astilleros de la región, de escuelas técnicas y de formación profesional. Había periodistas con credenciales de 3 canales diferentes. Había familias con niños que no tenían ninguna relación directa con la náutica, pero que habían visto el video y habían querido estar en la sala cuando la persona del video hablara. Había, en la 4ª fila, Rodrigo Almendaris, solo, sin Sarmiento, con la camisa simple del Muelle del Amanecer. Había, en la 1ª fila, don Pablo Medina, con las manos manchadas de aceite como siempre, como si el aceite fuera parte de la piel y no hubiera ninguna razón para cambiarlo. Había, en el costado derecho, Elena Vega, que había conducido 4 horas desde su ciudad para estar allí y que al entrar al salón había buscado con la vista, instintivamente, el cuaderno de cuero asomando del bolsillo del delantal de su hija. Lo encontró y respiró. Cuando Camila subió al micrófono, el salón estaba en silencio. Ella miró la audiencia durante un segundo completo. No con nerviosismo,
no con la urgencia de empezar que tienen las personas que se sienten incómodas paradas frente a otros. Con esa presencia tranquila de quien ha estado en lugares más difíciles que un salón con sillas y micrófonos y personas sentadas esperando. Hace 2 semanas, empezó, con la voz clara y sin adornos. Estaba inclinada sobre un motor que nadie más podía arreglar en el tiempo disponible, y un hombre me señaló con el dedo y dijo, «Repara eso si puedes, Linda», y se rió. Una pausa. Quiero que ese hombre sepa que no le guardo rencor. En la 4ª fila, Rodrigo Almendáriz sostuvo la mirada de Camila cuando ésta recorrió brevemente su sector de la sala. No desvió los ojos. Porque ese momento, continuó Camila, me recordó algo que ya sabía pero que a veces es necesario recordar. Que el conocimiento no tiene cara, no tiene género, no tiene el aspecto de lo que la gente espera que tenga. El conocimiento está en las manos que lo aprendieron, en los años que costó aprenderlo, en las personas que se tomaron el tiempo de enseñarlo. Hizo una pausa. Miró a don Pablo en la primera fila. Don Pablo Medina lleva 43 años trabajando en este muelle. Conoce cada motor de cada embarcación de esta marina con una profundidad que la mayoría de los técnicos certificados tardarían años en alcanzar. Ese día me prestó herramientas sin preguntarme si sabía lo que iba a hacer con ellas. Me las dio y confió. Eso valió tanto como todo el conocimiento técnico que yo llevaba en las manos y en el cuaderno. Don Pablo asintió una vez. Seco, directo, como todo en él. Tomás Villanueva, dijo Camila. Y el joven que estaba de pie al costado del salón levantó levemente la cabeza. Filmó ese video sin tener planeado mostrárselo a nadie en particular. Lo filmó porque sentía que algo importante estaba pasando y que merecía existir en algún registro. Ese instinto de que algunas cosas merecen ser vistas tal cual son es tan valioso como cualquier conocimiento técnico. Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña y real, sin postura. Quiero hablarle a 2 grupos de personas que creo que están en esta sala, continuó Camila. El salón se quietó un grado más. El primero son las personas que en algún momento han sido señaladas, los que escucharon alguna versión de «eso no es para ti», los que llegaron a un lugar y sintieron que el lugar les decía que no pertenecían, los que saben exactamente qué pueden hacer, pero han tenido que callarlo porque nadie se tomó el trabajo de preguntar. Una pausa. A ustedes les digo esto, el motor no entiende de quién lo arregla, el trabajo no entiende de quién lo hace. La realidad no tiene prejuicios, solo las personas los tienen, y las personas pueden cambiar. Camila miró el salón. El segundo grupo son las personas que señalaron, los que rieron, los que tomaron fotos para burlarse, los que dijeron eso no es para ti convencidos de estar en lo correcto. El silencio del salón cambió de textura. No les digo que son malas personas. Les digo que tomaron una decisión basada en una suposición. Y que las suposiciones se pueden revisar. El costo de una suposición incorrecta no siempre lo paga solo quien la hace. A veces lo paga la persona que fue subestimada. A veces lo paga un equipo entero. A veces lo paga una industria durante décadas enteras porque sistemáticamente no mira en ciertos lugares para encontrar a las personas que necesita. Aquí Camila sacó el cuaderno del bolsillo del delantal. Lo sostuvo con las 2 manos frente a la audiencia, despacio, como quien muestra algo que importa. Mi padre se llamaba Antonio Vega. Estudió ingeniería naval en la noche, mientras trabajaba de día porque no tenía otra opción. Tardó 8 años en terminar. No porque no fuera capaz, sino porque el tiempo que tenía para estudiar eran las horas que otros dormían. Escribió todo lo que aprendió en este cuaderno. Me enseñó cada página. Ese conocimiento sobrevivió más allá de él. Viajó 10 meses en el bolsillo de mi delantal y encontró el momento exacto en que necesitaba ser usado. El salón escuchaba con esa atención que solo existe cuando alguien habla de algo verdadero desde adentro. Eso es lo que hace el conocimiento cuando se transmite con generosidad. Sobrevive. Llega a lugares que quien lo creó nunca imaginó. Funciona en condiciones que quien lo desarrolló nunca conoció. Trasciende a la persona que lo construyó y sigue siendo útil mucho después. Miró el cuaderno una última vez antes de guardarlo. Cuando subestiman a alguien, no solo les niegan su oportunidad, también niegan todo lo que esa persona lleva consigo, todo lo que le fue dado, todo lo que costó años construir, todo lo que alguien que la amaba se tomó el trabajo de enseñarle. Una última pausa.
Ese costo no desaparece porque alguien no lo vea. Simplemente espera el momento correcto para hacerse visible. Y cuando llega ese momento, es difícil ignorarlo. Miró a la audiencia una vez más, sin apuro. El motor rugió porque mi padre me enseñó a escucharlo. Nunca subestimen lo que alguien lleva consigo. El aplauso que siguió no fue el aplauso educado de las ceremonias. Fue el tipo de aplauso que viene de pie, espontáneo, sin que nadie se pusiera de acuerdo, que dura porque la gente no tiene prisa en detenerse, que mezcla el sonido de las palmas con el sonido de algunas personas que no pueden aplaudir porque tienen las manos ocupadas en otra cosa. En la primera fila, don Pablo aplaudía de pie con esas manos manchadas de aceite. En el costado derecho, Elena Vega aplaudía con los ojos cerrados y algo en las mejillas que la luz del salón hacía difícil de precisar, pero que nadie en la sala habría confundido con otra cosa. La carta llegó 3 semanas después del discurso. No era de ninguna corporación ni de ningún canal de noticias. Era de una joven llamada Sofía, de 16 años, de una ciudad portuaria al norte de la costa. La carta estaba escrita a mano, en papel de cuaderno de espiral, con la letra cuidada de quien no escribe cartas a menudo, pero que para esta quería hacerlo bien. Con corrector líquido sobre una palabra que debió salir mal y que fue reemplazada con cuidado. «Señorita Vega», empezaba la carta. «Mi padre es mecánico de motores marinos en el astillero de esta ciudad, y desde que tengo memoria me lleva con él cuando puede. Me gusta, siempre me gustó. El olor, el ruido, la forma en que cada pieza tiene un lugar exacto y un propósito exacto, y cuando todo está bien, todo funciona. Y cuando algo falla, hay una razón, y la razón se puede encontrar. El año pasado, cuando dije en la escuela que quería estudiar ingeniería naval, 3 personas me dijeron que eso no era para mujeres. 2 eran compañeros. La tercera era una profesora. Vi el video muchas veces. Después del video, le dije a mi padre que iba a estudiar igual, que iba a seguir aunque me dijeran que no podía, y él me abrazó y me dijo, «Eso, mija. Quería que usted supiera eso». Camila leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en el cuaderno de su padre, entre las páginas de la mitad, donde el cuero y el papel llevaban años hablando el mismo idioma. Sofía no era la única. En las semanas que siguieron al discurso, llegaron mensajes de personas que Camila no conocía y que probablemente nunca conocería. Una instructora de vela en una marina del sur, que había estado a punto de renunciar a su puesto después de 2 años de ambiente hostil, y que después del video decidió quedarse y seguir. Un ingeniero naval joven que escribió para decir que había encontrado en la entrevista de seguimiento de la revista a alguien que describía la relación con el trabajo exactamente como él la sentía, y que eso le había confirmado que no estaba equivocado en dedicarse a lo que se dedicaba. Una madre que enseñaba mecánica básica a sus 2 hijos en el garaje de su casa y que quería saber si había algún recurso para formalizar ese tipo de aprendizaje informal y darle una continuidad. Tomás gestionó la mayoría de los mensajes porque Camila no tenía el hábito de revisar plataformas regularmente, pero los leía todos. Cada noche, después de cerrar el muelle, se sentaba en el extremo del muelle principal con el teléfono en la mano y los leía de corrido, con el agua oscura abajo y el cielo completamente abierto arriba y el sonido constante del mar como fondo. No eran mensajes sobre el video, eran mensajes sobre lo que el video había tocado. Sobre algo que la gente llevaba mucho tiempo cargando y que de repente tenía nombre y tenía imagen y tenía el sonido específico de un motor rugiendo en un muelle ante un grupo de personas que no lo esperaban. Don Pablo le preguntó una tarde, mientras ambos revisaban los amarres del lado norte antes de cerrar, cómo iba todo aquello. «Bien», dijo Camila. «¿Cuántas embarcaciones tienes a cargo ahora?» 47 de la Marina Principal, más 3 de la Marina Norte que se sumaron la semana pasada. ¿Y el equipo? Tomás a tiempo completo desde la semana pasada. 2 mecánicos más que empiezan el mes que viene. Una técnica en sistemas eléctricos marinos que viene del sur y empieza en 15 días. Don Pablo asintió. Procesó la última parte. ¿Una técnica? Se llama Nuria Castellanos. Fue la mejor de su promoción en el Instituto Técnico. Lleva 2 años trabajando en una marina donde le dan tareas de limpieza porque el jefe no confía en que una mujer pueda hacer el trabajo técnico. El viejo mecánico miró el agua un momento. Luego sonrió. Era la primera vez en todo el tiempo que Camila llevaba en la marina que veía sonreír a don Pablo de esa manera.
No la sonrisa pequeña del reconocimiento. La sonrisa real, con los dientes, con los ojos, con el peso completo de alguien que ha vivido suficiente para saber qué vale y qué no vale. Bien, dijo simplemente. Esa tarde, mientras revisaba las conexiones de un velero en el amarre 15, Camila encontró una anotación en el cuaderno de su padre que no había visto antes. Estaba en las últimas páginas, en una sección que apenas había revisado, en esa letra rápida de los márgenes, la letra de cuando Antonio pensaba en voz alta más que cuando enseñaba. Decía, un motor bien construido no necesita que le expliques quién va a arreglarlo. Solo necesita manos que sepan escucharlo. Camila no supo si su padre lo había escrito pensando en ella específicamente, en alguna conversación que había tenido con alguien del sector, o si era simplemente una de esas reflexiones sobre el trabajo que a veces aparecían en los márgenes sin contexto aparente. Probablemente las tres cosas al mismo tiempo. Así era Antonio Vega. El hombre que hablaba de motores y de personas con el mismo lenguaje, porque para él siempre fue el mismo tema. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el bolsillo del delantal, al lado de la carta de Sofía, que desde esa mañana vivía ahí también. El sol de la tarde caía sobre el muelle con esa luz oblicua del final del día que hace que el agua parezca dorada y casi sólida, como algo que se pudiera sostener. Los veleros se mecían con la brisa, los mástiles con sus banderas. El sonido constante del agua contra los cascos. Ese sonido que es al mismo tiempo el más antiguo y el más moderno de todos los sonidos que existen cerca del mar. El que estaba allí antes de que llegaran los veleros y estará cuando se hayan ido. Camila tomó su llave inglesa y volvió a trabajar. Porque así es como terminan y comienzan las cosas importantes. No con fuegos artificiales, ni con aplausos, ni con cámaras, sino con el movimiento preciso de manos que saben lo que hacen. En un motor que espera ser escuchado, en un muelle donde el mar llega y se va sin preguntar permiso a nadie. A lo lejos, el motor de un velero que acababa de regresar al puerto ronroneaba al ralentí con ese sonido profundo y regular que solo tienen los motores que están bien. Nadie dijo nada, porque no había nada que decir, y porque a veces las cosas que más importan no necesitan palabras para ser lo que son. El motor ya había dicho todo lo necesario.